en espera. Nosotros estamos aquí ahorita en el turno. Entonces, dice que Jesús nos cuenta esta historia aquí, que al Padre le agradó que los apóstoles habían creído que Él había salido de Dios. Pero si yo ando diciendo que Jesucristo es mismo Dios, el Padre, ¿será que Dios se agrade de eso? Que estén usurpando su lugar. No se puede agradar porque los apóstoles no lo agradaron al Señor diciéndole esas cosas, sino que le dijeron: ahora sabemos que tú entiendes todas las cosas y nosotros creemos que tú has salido de Dios. ¿Qué más quieren saber? Dígame usted. Lo que pasa es que uno a veces, como hemos estado dormidos, no logramos entender estas cosas que son de Dios, pero son maravillosas. Vamos a leer, bueno, estábamos terminando de leer aquí en Colosenses, ¿verdad? 1:18. Entonces dice el 18, y Él es la cabeza del cuerpo. 17, Él es antes de todas las cosas. ¿Ves? Por eso que cuando hablamos de las cosas, es de las cosas hechas. Como dice la Escritura en Romanos 1:20. ¿Verdad? De los 17, vamos a leer el 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El mundo religioso. Pero también nosotros nos podemos convertir en el mundo religioso aún teniendo este conocimiento. Recordemos que es Dios quien hace el llamamiento, el supremo llamamiento de Dios en Cristo. Este llamamiento que va a hacer Dios, que es el supremo, se lo va a hacer a los que están en Cristo, a los que son miembros del cuerpo, a los que son de la misma naturaleza, de la misma simiente. A ellos es a quien les va a hacer el llamamiento, ¿verdad? Pero si no somos perfectos, nos irá a hacer el llamamiento solo en nuestras mentes, porque leímos aquí este rótulo que dice que Dios nos va a llamar. Pero ¿qué dice Efesios 5:1? Sed imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que llenar el que todo se repite. Nada es completamente nuevo. No existe nada nuevo para Dios. Todas las cosas se vuelven a repetir una y otra vez. En este siglo, en el siglo venidero, en el otro siglo, se vuelven a repetir. Entonces, dice el versículo 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. ¿Ve? Allá en el libro de Isaías 58, dice que hay que compartir el pan ¿con quién? Con el hambriento. Dice que a los pobres errantes hay que albergarlos en casa. Pero no es en esta casa de 4 paredes. Es en la casa de Dios donde hay que albergarlos. Entonces, miremos si es mentira lo que dice el profeta, que todo se repite. Lo que pasa es que nosotros queremos que las cosas se repitan visiblemente y tocantes. No. Vienen cambios. Pues tenemos que estar prestos a esos cambios para ver cómo es que dice Dios que todo se repite. Si no, no vamos a entender qué cosa es que todo se repite. ¿Verdad? Entonces, esto es lo más bello que a nosotros nos pudo haber acontecido. ¿Cómo anduviéramos? Sobándole los pies a los hombres. Y qué tristeza. No podríamos ni siquiera podríamos decirle al Padre: Señor,
que estos palos de aguacate, que son de los que me dan de comer, estas matas de plátano, que echen 2 racimos. Estos aguacates, me echó 1000 el año pasado, que me eche 3000 este año. Porque Dios no quiere que nosotros perezcamos, ¿verdad? Entonces Dios nos va dando sabiduría, nos va dando inteligencia para ir avanzando. Porque de Él proceden todas las cosas. Solo es cuestión de pedir. Si tenemos la puerta abierta, nosotros somos los que no queremos entrar, pero la puerta está abierta. ¿Qué fue lo que les dijo Jesucristo a los apóstoles? Pedir. Correcto. Pero lo que pasa es que ustedes piden mal, me están pidiendo a mí, pídanle a Él, porque Él es el dueño de todas las cosas. Ya no dejamos abierto el camino. Ya ustedes creyeron que yo salí de Dios. Sí, nosotros creemos que ha salido de Dios. Pues pídanle a Él entonces. No me digas de estar adorándolo como Dios en el mundo religioso, a conocer ahora en esta esfera de que Jesucristo viene a ser nuestro hermano mayor. Hay un golpe terrible en la mente del ser humano formado del polvo de la tierra, ¿verdad? Porque recordemos que este evangelio, como siempre le hemos venido diciendo, no es para hombres de carne y hueso. ¿Es para quiénes? Los que estuvimos con Él desde antes de la fundación del mundo. Y que hemos sido trasladados a este reino, que es invisible. Porque esto lo podíamos ver antes. Lo podíamos ver esto antes que estamos hablando ahorita. No lo podíamos ver. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos pensando únicamente con la mente humana. Nosotros estábamos en Cristo y Cristo estaba en el Padre. Colosenses, ¿verdad? Estábamos tratando de leer 1 Corintios 2:6. Lo que pasa es que como los versículos son tan profundos, ¿verdad? Sí. Y ahí uno se llena de gozo y quiere explicar una cosa, otra. Aparte pues del encuentro que hemos tenido esta tarde en la casa del hermano José Bustos, fue muy grato, ¿verdad? Bendito sea nuestro Dios. Entonces dice, vamos a repetir el 6 y pasamos al 7. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este mundo, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. ¿Ves? O sea que no hemos alcanzado sabiduría de ningún príncipe terrenal, que perecen, dice, ¿verdad? Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, ¿verdad? Por eso es que la Escritura nos habla misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Estamos hablando de Efesios capítulo 3, versículo 5. Como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, ¿verdad? Entonces vemos cómo la palabra de Dios viene calzando a la perfección, porque esto no lo hizo un hombre, esto es Dios quien diseñó este plan, ¿verdad? De lo que es el conocimiento. Porque recordemos que es necesario que en la calle nos pueden aparecer unos buenos leones y nos pueden pegar un susto. Así los hermanos, nosotros debemos estar siempre fundamentados en la palabra para que nadie nos engañe, que nadie nos enrede, que nadie nos haga retroceder. Sí. Porque esto que hemos recibido no lo recibimos de ningún hombre, lo recibimos de Dios. Si esto no hubiéramos recibido de un hombre, esto lo hubiéramos oído hace muchos años en otros lugares. Pero esto no lo hemos recibido. A través de los 10 años que estoy estudiando la teología pastoral, jamás, jamás pues. Porque un montón de libros que lo vea, o sea, que estudiaba, ni una gota. Es que lo que pasa también, hermano José Luis, que uno ha escudriñado un montón de libros también que quedan como basura. Pero yo he leído unos libros también que en realidad después, como decía el hermano Orlando, leí más anteriormente. Pero le fue dada, que es la séptima trompeta, que es el evangelio que va a ser salvo ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Por eso les digo, ¿y los israelitas dónde viven? En la tierra. Entonces este mismo evangelio es el que los va a salvar también a ellos.
No el cuento religioso que el evangelio no lo recibieron los israelitas y que ahora vino a nosotros, no. Recordemos que Pedro le predicó a 3,000, después a 5,000, ¿verdad? Y no eran gentiles. Recordemos también lo que dice Hechos 2:36, varones israelitas y toda la casa de Israel. A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, ¿qué estaba diciendo? A los israelitas y a los que conforman la casa de Israel para aquel tiempo. ¿Quiénes conformaban la casa de Israel? Los israelitas y los gentiles que habían sido judaizados. También conformaban la casa de Israel, como en el caso de Cornelio, que fue mandado a bautizar. El etíope, ¿no? El etíope también. Vemos que ellos conformaban la casa de Israel, no siendo israelitas de nacimiento, sino el último gentil al conocimiento de la verdad. Entonces todo Israel será salvo. Hablando de Israel, pero no del Israel terrenal. Estamos hablando del verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Y estos verdaderos israelitas no son de esta tierra. El hombre anda quitándose la ropa, la camisa, para que los israelitas pasen encima de su ropa. ¿Cómo están de perdidos la pobre gente? ¿Verdad? El verdadero israelita es el que ha descendido del cielo. Ese es el verdadero israelita. No los que salieron de los lomos de un hombre conocido como Abraham. La gente está preocupada por los israelitas. Decía un señor ahí, hay que orar por Israel, hermanos. Ah, pero ¿cuál es la oración que vamos a hacer? Pues que lo cure el Señor de la guerra, que no les pase nada. Perdido que anda por. Es de Pablo. Leete Romanos 10:1, hermanos, tal vez lo logras entender. No le dije nada. Leete Romanos 10:1. Porque la gente es fanática. Como dice 9:6, 9:7, no todos los que descienden de Israel Son israelitas. Es aquí un verdadero israelita, le dicen, el cual no hay engaño. Ajá, si no había engaño, es porque el hombre, como dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, es porque Jesucristo no se estaba refiriendo al hombre de carne y hueso, sino al santo ser que estaba en Natanael. ¿Verdad? Para los hombres es locura. ¿Verdad? Pero para nosotros es una delicia. Es una delicia que nosotros tomamos comemos este pan, o sea, como lo logramos venir entendiendo por la voluntad de Dios, esto es algo sabroso, esto es algo rico. Esto es algo maravilloso, esto es algo que, ¿cómo dice? Que ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver. 1 Corintios 2:9, 2:8. El agua que yo te haré Estamos no a media volverá pulgada. a tener sed. Me pregunto de ese conocimiento en esa época con la mujer que encontró una esposa. Sí, correcto. Ella se queda, pero si no tenés ni mecate, le dice, ¿con qué sacar el agua? Y me estás desbachenteando ahí, que me vas a dar agua. Agua viva. Le estaba diciendo la mujer, ¿de dónde vas a sacar agua si no andas ni con qué sacarla? ¿Cómo estaba ella? Viendo con sus ojos de carne. Lo vigila y tocando. Vamos nosotros. Así andábamos nosotros en el mundo religioso, adorando a un hombre llamado Pastor Lobo. Andamos lo vigila y tocante en el tiempo, ¿no? Correcto. No podíamos ver esta dimensión de conocimiento Totalmente terrenal. totalmente terrenal. Exactamente. Exactamente. Entonces, miremos el 2:8 de 1 Corintios. Vamos a leerlo del 6. Venimos avanzando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que las cosas, Dios nos viene simplificando? Dios nos viene simplificando todas las cosas para que nosotros podamos dar testimonio de esto que estamos hablando con muchísima más facilidad. Para que no haya complicación en nosotros a la hora de explicarle a alguien este conocimiento. Porque es difícil, no es fácil. Ahora, recordemos que por más que nosotros nos esforcemos para que las personas nos entiendan, no nos van a entender. Primero tenemos que entenderlo nosotros si a Dios le Por una place. parte. Sí. Pero por otra parte, esto no es de nosotros. Ah, no, sí. Es de Dios. Y Dios lo hace entender a quien Él quiere. No es a los que nosotros queremos, ni a los que quieren. Es a los que Él quiere.
a nosotros. ¿Qué está haciendo Dios en nosotros? Lo mismo que hizo con su hijo. Con su hijo no, con la primera creación. ¿Qué fue lo que hizo con la primera creación conocida como Jesucristo? Enseñarle todas las cosas, pues, para que entendamos, ¿verdad? Más sencillo. Enseñarle todas las cosas, eso es crear en él todas las cosas. Ahí él aprendió a hacer las cosas visibles, las cosas invisibles, todas las cosas las aprendió a hacer. Todo fue creado en él. Vamos a seguir a leerlo. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Todas las cosas. A ver, nosotros subsistimos porque estamos hablando del hombre terrenal, del hombre terrestre, ¿verdad? La secta religiosa, en el mundo religioso, ellos están bien, porque miran a Jesucristo como Dios, ¿verdad? Está correcto. Pero cuando nosotros entendemos que Él salió de Dios a nosotros por el Espíritu, no es por la carne. ¿Estamos viendo? Estas cosas que se habían mantenido ocultas, esta sabiduría que se había mantenido oculta desde siglos, dice y edades, dice que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, ¿verdad? Bendito sea Dios. Entonces ahí estamos cuadrando bien de que Efesios 3:5, ¿verdad? Dice que esta sabiduría no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como era revelado a sus santos, apóstoles y profetas, por el Espíritu, que el apóstol lo viene diciendo ahora en Efesios capítulo 3:5. 3:1 al 5 podemos leer, ¿verdad? Ahí, entonces, quería recalcar aquí en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 19, 18, porque ahí habíamos quedado. El 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que